noticias. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, tengan todos una buena tarde. Soy Ruth del Salto, hoy en lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. Estos son los hechos. En medio de la crisis social y la polarización política que vive este país, hay un punto en el que coinciden tanto la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y la Asamblea Nacional: la aprobación del matrimonio igualitario. El debate se abre tras la posible legalización de la unión de parejas del mismo sexo, que se establecería en la nueva Constitución de la Nación Bolivariana. Varios sectores evangélicos han acudido al Palacio Federal Legislativo para oponerse a esta aprobación de la iniciativa. Estamos aquí porque somos venezolanos, estamos aquí porque queremos que se preserve en Venezuela el matrimonio original, la familia original, y para nosotros es la que está en la palabra de Dios, el hombre y la mujer. Eso es lo que hoy venimos a defender. El debate: ¿se debe incluir en la nueva Constitución de Venezuela el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Es posible aprobarlo en la Asamblea Nacional bajo la Constitución vigente? También planteamos: ¿está preparada ya la sociedad venezolana para la ampliación del concepto de la familia? La legalización de esta iniciativa ¿atentaría contra los valores como afirman estos grupos evangélicos en el país? De esta manera comenzamos el programa. Bienvenidos todos. Uno de los temas que en la sociedad quizás es uno de los que genera más polémica, controversia, es el matrimonio entre personas del mismo sexo. En las calles de Latinoamérica, en los últimos 15 años, se ha visto la movilización de la comunidad LGBTI pidiendo el reconocimiento de sus derechos. Un debate que ha llegado a Venezuela ante la posibilidad de que la constituyente madurista incluya dentro de un texto, de una nueva Carta Magna, la luz verde para el matrimonio gay. El debate sobre el matrimonio igualitario se abre paso en Venezuela. Hasta el momento, la Constitución y las leyes del país suramericano no reconocen abiertamente la unión entre personas del mismo sexo. Basta con revisar lo que está establecido en el artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio. Es por eso que durante varios años la comunidad LGBTI ha luchado por sus derechos en las calles. Incluso un colectivo de abogados pidió al Tribunal Supremo de Justicia revisar este aparte de la Constitución y pronunciarse sobre el tema. El máximo tribunal, en la sentencia 190 de 2018, señaló que aunque no es explícito, no existiría una prohibición como tal para la unión de hecho de personas del mismo sexo. Su interpretación se basó en otro artículo de la Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, primero, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Además, pidió al legislativo reglamentar sobre este asunto, ya que según el TSJ hay un vacío legal sobre los derechos de la comunidad gay. Sin embargo, el tema volvió a la mesa ante la información no confirmada de que la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de la redacción de una nueva constitución, aprobaría el matrimonio homosexual. Sectores religiosos pidieron a la Asamblea Nacional y a la constituyente madurista respetar, según ellos, el concepto de familia. Estamos aquí porque somos venezolanos, estamos aquí porque queremos que se preserve en Venezuela el matrimonio original, la familia original, y para nosotros es la que está en la palabra de Dios, el hombre y la mujer. Eso es lo que hoy venimos a defender. Frente al tema, aún no se conocen declaraciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero en 2017 la cadena española La Sexta le preguntó sobre el matrimonio igualitario. El jefe de Estado venezolano respondió en esta conversación, además de respaldar la unión legal de parejas del mismo sexo, se comprometió a llevar el debate a la Asamblea Constituyente creada por su administración. Vamos a recordar lo que dijo. Yo creo que todo el mundo se puede casar. Seas homosexual, seas heterosexual, es mi opinión. Y hay que respetar la conformación de parejas. Tengas la opción
homosexual, tengas la opción heterosexual, es mi opinión. Ahora, te repito, en Venezuela ese debate todavía no se ha dado. Llévenlo a la constituyente, ¿eh? Me comprometo, lo voy a llevar. Vamos a invitarlos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta: ¿está de acuerdo con la eventual aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomVenezuela. Para debatir este tema vamos a saludar en Caracas a Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, activista por los derechos LGBTI, doctora en Derecho también. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias, Ruth. Un gran placer, un gran saludo a toda la audiencia de esa importante cadena internacional. Un gusto tenerla aquí, diputada. La sociedad venezolana, a pesar de considerarse tan liberal, la primera pregunta que quiero hacerle es ¿cuán cuadriculada o de pronto abierta y preparada está para la diversidad sexual y aceptar todas las implicaciones que conllevan? La reinvolución venezolana ha involucionado en todos los aspectos, incluyendo los derechos de la comunidad LGBT. En dos sentidos, porque cuando no se avanza a la misma velocidad que el resto, la persona se queda atrás. Y porque en relación a algunos temas, no solamente no se ha avanzado, sino además se ha retrocedido. En efecto, a lo largo de estos últimos 20 años de dicta blanda y de dictadura, hemos encontrado una circunstancia que ha sido la propaganda, que al enfrentarse a la realidad, la opción es ocultar la realidad. Eso ocurre con todos los aspectos. Y al comienzo del gobierno de Chávez hubo parte de la propaganda que decía que se lograrían derechos iguales para la población LGBT, para las mujeres, para en realidad un grupo importante de personas. La realidad ha sido muy distinta. No solamente no se ha logrado ningún avance y básicamente la población venezolana LGBT se encuentra en la misma situación en la que se encontraba para el año 1999 cuando llegó el chavismo al poder, con un agravante que hoy por hoy la población latinoamericana tiene igualdad ante la ley en una gran mayoría de los casos. Si sumamos la población de México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia en una porción solamente en cuanto a la discriminación, observamos que eso llega a más del 90% de la población y en todos esos países existe o el matrimonio igualitario, en el caso de México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, las uniones de hecho registradas igualitarias, en el caso de Chile, Ecuador, la comaternidad, la copaternidad, el reconocimiento de los derechos de identidad de la población de personas trans, el caso de México, de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia. Encontramos también protecciones contra el bullying, protecciones contra crímenes de odio y hasta medidas de acción afirmativa como fueron incorporadas en una ley de identidad de género en Uruguay aprobada hace un par de semanas. Frente a esta realidad, la reinvolución de Chávez y ahora de Maduro ha llevado a que aquí en Venezuela para la población LGBT no haya absolutamente ningún derecho. Entonces una pírrica y espuria casi protección laboral y es todo. Vamos a la pregunta siguiente, entonces, si 26 países, entre ellos 5 latinoamericanos, permiten casarse a parejas del mismo sexo, se dice que Venezuela en este aspecto está bastante rezagada o atrasada con relación al resto del mundo. Hace 17 años o 20 años se comenzó a reconocer este derecho a la comunidad de lesbianas, de homosexuales, bisexuales, transexuales. Respetar la confirmación o conformación de parejas todavía no es un hecho en el matrimonio igualitario y demás. ¿Qué falta, diputada, para que comience este debate real, pero
no en la sociedad en general, sino dentro de una asamblea. La verdad es la siguiente. La reinvolución nunca ha querido dar el debate, nunca lo ha dado. En el año 2014 se recogieron más del 1% de las firmas del padrón electoral con la finalidad de proponer a la Asamblea Nacional de la época, que era 90% chavista, la aprobación de una reforma al Código Civil con la finalidad de introducir el matrimonio igualitario. Esas 20.000 firmas fueron supuestamente enviadas al Consejo Nacional Electoral, donde nunca recibieron revisión y la Asamblea nunca recibió respuesta. La Constitución dice que es obligatorio para el órgano legislativo que recibe una solicitud de iniciativa popular de ley discutirla por lo menos en primera discusión. Ni siquiera eso se hizo. Con la anulación de los derechos prácticamente de legislar que tiene la Asamblea Nacional debido a las acciones de 67 decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, palabras que quedan grandes, Constitucional y Supremo, y Justicia también probablemente, queda entonces prácticamente desposeída de los derechos de legislar la Asamblea Nacional actual, por lo cual una propuesta que hice yo de reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil no ha podido ser aún revisada, no ha podido ser aún llevada a plenaria, por un lado. Y por el otro lado, la espuria e inexistente Asamblea Nacional Constituyente. En algún momento alguien dijo que estarían discutiendo este tema. En primer lugar, ayer el señor Diosdado Cabello dijo que ni el proyecto de constitución existe, ni se ha hecho nada al respecto. Lo reconoció abiertamente. Y en segundo lugar, parte de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente han manifestado su absoluta oposición al tema. Y aquí llega quizás el punto en el debate. ¿Está la sociedad venezolana preparada? Que fue una pregunta que usted hizo anteriormente. Y la respuesta es quizás otra pregunta. ¿Estaremos menos preparados que Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, México? Si no lo estamos, realmente la reinvolución ha hecho su trabajo y nos ha convertido realmente en un país del tercero o cuarto mundo sin remedio. Estamos viendo y debatiendo las posiciones sobre el matrimonio igualitario en Venezuela, pero enseguida vamos a revisar algunos casos en otros países de la región. ¿Cómo se están dando? Empecemos por Argentina, ya que este país justamente se convirtió en el primero de América Latina en dar luz verde al matrimonio igualitario. Fue en julio del 2010 cuando se aprobó la ley 26618 de matrimonio civil, que en su artículo 2 estableció que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Se estima que al menos unas 1.100 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley y unas 2.297 parejas en el primer año. Revisamos ahora cómo es la situación en Colombia. Allí el matrimonio igualitario es reconocido desde abril del 2016. La Corte Constitucional dio luz verde luego de un intenso debate y pese a que la ponencia inicial era en contra de la unión de parejas gays, desde que se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la cifra de parejas que se casaron a corte de agosto del 2017 fueron 715. En Honduras, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es reconocido ni legal. Allí la comunidad LGBTI ha iniciado una batalla legal para que le sean reconocidos sus derechos. Sin embargo, hace cerca de 4 días el Tribunal Supremo de ese país ha declarado inadmisible un recurso interpuesto para que el Estado reconozca el matrimonio
igualitario. Sin embargo, el vocero del alto tribunal ha afirmado que los demandantes, justamente y abogados defensores de los derechos de los gays, podrían volver a solicitar este recurso bajo otros parámetros. Y Chile es otro país de la región donde no está aprobada la unión gay. Sin embargo, en mayo de este año, el gobierno de Sebastián Piñera ha firmado un documento en el que se compromete a impulsar el debate en el Congreso. El acuerdo ha sido suscrito por la vocera del Ejecutivo, el canciller y otros integrantes del gabinete chileno. La otra parte de la moneda, o una opinión distinta a la que tiene nuestra entrevistada, un documento dirigido a la Asamblea Nacional y la Asamblea Madurista, es ahí donde aparecen grupos evangélicos que han pedido la prohibición del matrimonio igualitario en Venezuela. Henry Chirinos, uno de los voceros de esta comunidad, explicó las exigencias enviadas a los diputados opositores y al gobierno. Rechazamos como pueblo evangélico, rechazamos que se trate de imponer el matrimonio de sexos iguales en la República de Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Número 2, todo aquello que atente contra la familia, es decir, no nos oponemos a la despenalización del aborto. Número 3, que lo que logramos en la constituyente de 1999, después de haber analizado las 26 constituciones, es que se reconoció por primera vez en términos plural la palabra iglesia y aunado a eso iba la independencia y autonomía. Estamos pidiendo que ese artículo 50 debe preservarse totalmente íntegro. La pregunta que planteamos el día de hoy: ¿está de acuerdo con la eventual aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela? Lo hacen colocando el hashtag #SumVenezuela. Vamos a dar lectura a algunas de estas opiniones que nos llegan de nuestros seguidores en redes sociales, en Twitter. Martín Ríos, por ejemplo, dice: las personas tienen todo el derecho de elegir su pareja, decidir cómo vivir sin que ninguna religión se lo impida. Sería un gran avance lograr que en Venezuela se respete su derecho. También está Ingrid López, que dice: no estoy de acuerdo con estas leyes progresistas que atentan contra los valores y la familia. No es una ideología con la que un niño deba crecer. Y Catalina Puerto nos pone: cada persona es libre, dice, de escoger su sexualidad y no se puede reprimir a esta comunidad que pacíficamente pide que se les otorgue un derecho para vivir su vida a plenitud. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Continuamos con este programa Zoom a la noticia. Nos acompaña Tamara Adrián, ella es diputada de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, activista por los derechos LGBTI, doctora en Derecho de la Sociedad Venezolana. Vamos a seguir dialogando sobre la posibilidad de que sea reconocido el matrimonio igualitario en Venezuela, justamente un planteamiento que se hace en la Asamblea Madurista y en la Asamblea opositora, la Asamblea Constituyente. Diputada, justamente Venezuela, se conoce según las cifras, pues es el cuarto país con más asesinatos de personas o más agresiones también, es el LGBTI en América. ¿Con qué tipo de situaciones, circunstancias? Ya para no solo hablar de lo que es el reconocimiento del amor, del hecho de que quieran juntarse personas del mismo sexo, sino cómo es de difícil vivir en una sociedad donde se dice que en las altas esferas de poder se promueve la homofobia, pasando por falta de campañas dentro de las entidades educativas. Eso es correcto. No pude escuchar todas las opiniones, pero escuché al menos dos que estaban basadas en creencias religiosas y en el no me gusta. Pues bien, a mí no me gusta, por ejemplo, un matrimonio entre un hombre de 80 años y una niña de 18, pero eso no me hace que yo pueda meter mis narices en eso. No es lo que le gusta a una persona, sino simplemente son derechos humanos y los derechos humanos son independientes de las religiones. Pero en fin, efectivamente, el Estado venezolano
ha sido caracterizado por una profunda homofobia y transfobia por acción y por omisión. Por acción en el sentido de que en ocasiones se usa el insulto de la orientación sexual como un insulto político y se trata de desacreditar a las personas haciéndoles ver una orientación sexual real o no real, pero como medio de ataque político. Pero cuando eso ocurre en los colegios, en las escuelas, en los liceos, y no hay absolutamente ningún tipo de limitación a esto, aparecen circunstancias terribles como los suicidios de niños y niñas por el bullying en las escuelas, por el acoso escolar. También observamos que hay deserción escolar y que el nivel educativo de personas particularmente trans es al menos 4 años inferior al de sus pares de la misma clase social de origen de donde proceden. Esto es sumamente preocupante, pero también las cifras que mencionaba, según el informe que hizo Transgender Europe, Venezuela es el 4º país del mundo en número de asesinatos de personas trans. Este informe pone en primer lugar a Brasil, en segundo lugar a Colombia, en tercer lugar México, en cuarto lugar a Venezuela. Es un cuarto lugar poco honroso, pero como en Venezuela no existen cifras sobre nada, tampoco existen cifras sobre asesinatos de odio. Y este informe ha sido hecho sobre la base exclusivamente de noticias aparecidas en medios de comunicación, sea impreso, los pocos que quedan, o por medios de internet. Por lo cual creemos nosotros que es solo la punta del iceberg. Observamos también un elemento decisivo, que es la diáspora de la población LGBTI desde Venezuela hacia el resto de los países, buscando condiciones de vida y buscando reconocimiento de sus derechos. Hemos visto cómo personas venezolanas han contraído matrimonio en prácticamente todos los países de la región, o cómo inclusive se ha reconocido su identidad. Entonces encontramos esta situación absolutamente esquizofrénica en la cual una sola persona tiene 2 pasaportes con 2 nombres y 2 sexos distintos. Esta circunstancia no es sino una consecuencia de la intolerancia y de la homofobia y de la transfobia que existe. Yo misma, desde el año 2004, introduje un recurso de tutela de identidad ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, y hoy, todavía 14 o 15 años después, ni siquiera ha sido decidido. Si eso no se llama transfobia por omisión, quisiera saber cómo eso pudiera llamarse. Pero hay no solamente mi caso, existen los casos de otras personas trans que han intentado recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque Venezuela fue un país que reconoció la identidad de las personas trans desde el 77 hasta el 98 por vía judicial. Pero a partir del 98, con el cambio de los jueces, se paró todo reconocimiento de identidad. Pero también hay ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso también engavetado y enfriado en algún congelador de reconocimiento de la nulidad del artículo del Código Civil que establece la disparidad de género o disparidad de sexo como condición para el matrimonio. Es decir, que encontramos múltiples evidencias de no solamente violencia, sino falta de políticas públicas. Por ejemplo, en Venezuela no ha habido nunca ni una sola campaña en relación a la violencia contra la comunidad LGBTI. Esto lleva a que inclusive hoy en día, la semana pasada, en un centro comercial muy conocido de Caracas, una pareja de chicos gay que se había dado un beso fuera sacada del local a golpes. Pero hace unas 4 semanas también le ocurrió a una pareja de lesbianas en un sitio de tragos en un centro comercial también muy conocido de Caracas, que les fue
requerida su salida del local por estarse agarrando de manos, al igual que estaban todas las demás parejas que estaban en ese local. Y como una de las chicas se negó a que la sacaran, la sacaron a empujones y le dieron golpes. Se hicieron las denuncias correspondientes y, por supuesto, nada. La Defensoría del Pueblo nunca ha tomado posición respecto de los temas de violencia y los temas de discriminación. Las defensorías en materia de derechos del consumidor han sido desmanteladas y no han tomado tampoco nunca ninguna posición. No existe ninguna sentencia en Venezuela, a pesar de innumerables casos en los cuales las personas pierden el trabajo por razones de orientación sexual o de identidad de género. No ha sido posible lograr ninguna sentencia que aplique una norma que existe desde el año 1996 y que prohibiría la discriminación en el trabajo en razón de orientación sexual. Diputada. Es decir, la población venezolana hoy por hoy, LGBTI, se encuentra totalmente desprotegida. Desprotegida y, como usted lo cita, y varios medios de comunicación también, y agredida. Vamos a integrar en este debate a Helio Herrera, el secretario general del partido Nuvipa, dirigente político, abogado. Gracias por estar con nosotros aquí en Zoom a la noticia. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que es el tema del día de hoy, genera polémica. Se ha visto la movilización de la comunidad LGBTI pidiendo el reconocimiento de sus derechos. ¿Cuál es su opinión respecto a que podría ser parte o integrar este debate dentro de la Asamblea Madurista y de la Asamblea Constituyente? Buenas tardes, Ruth. Una buena tarde. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este momento viendo aquí, sintonizando el programa. Pues nosotros el día de ayer acudimos a un llamado que hizo la comunidad cristiana y no cristiana, porque estaba conformada por diversos integrantes de la sociedad civil, y acudimos ante la Asamblea Nacional. Hubo una comisión, entiendo también, que acudió ante la Asamblea Nacional Constituyente a los fines de consignar un escrito solicitando pues que sea descartado, que sea puesto a un lado un tema que se viene analizando por lo menos por vía de rumores, como lo es el tema de la despenalización del aborto, como son varias leyes que de una u otra forma generan bastante incertidumbre, generan un espacio de desasosiego o de intranquilidad en la comunidad cristiana y de otros sectores también que están en contra de estas leyes que de una u otra forma se aprecia como que atentan contra la moral, contra las buenas costumbres, y en efecto, pues nosotros como partido político que somos de cimientos cristianos acudimos a dar respaldo a esta situación. Es importante también recalcar que por lo menos en el día de ayer lo que pude ver, lo que pude apreciar, y según las estadísticas que de manera extraoficial, así como lo señala nuestro entrevistado anterior, señala que como no manejamos estadísticas, no manejamos cifras, no manejamos nada aquí en el país, sino que todo es producto de los estudios empíricos o estudios un tanto técnicos se hagan, puedan alcanzarse, pero estamos calculando la población cristiana entre 4 y 5 millones de personas. Por lo tanto, es un número bastante considerable, es un número importante para la sociedad, y creo que como todos grupos mayoritarios o minoritarios, por minoritarios que sean, tienen derecho a expresar sus razones, a expresar cuáles son los argumentos, cuáles son los temores fundados o infundados, pero tienen que tener una vitrina para poder fijar alguna postura de cara a todo lo que se está pretendiendo implantar. El temor aquí está también con una constitución o con un proyecto de constitución que se está rumorando, está agarrando cada vez mayor fuerza, cada vez mayor auge en una Asamblea Nacional Constituyente que no goza, que no cuenta de la legitimidad, y que dentro de ese proyecto es que se pretende meter algunos temas como el que estamos aquí abordando. Es importante también recordar o resaltar que la dignidad humana no tiene que verse afectada ni atacada, y ahí concuerdo de pronto con, no logré escuchar el nombre de la entrevistada, entendí o presumo que es la diputada Tamara, quiero que me corrija, no logré escuchar bien. Correcto, pero correcto, es la diputada Tamara Dian. Ok, perfecto, saludos también. Es importante rescatar que todo acto de violencia, todo acto de discriminación, porque además está consagrado en nuestra Constitución, tiene que ser condenado. Nosotros no vamos a estar a favor nunca de atropellos hacia la dignidad humana, no vamos a estar nunca
de acuerdo con maltratos, con violencias, con discriminaciones, porque la vida de cada quien tiene que respetarse, el Estado tiene que garantizar la integridad de cada persona, indistintamente de su condición sexual, de su ideología, de cualquier naturaleza. Eso no está en discusión. La vida es un derecho que está consagrado, así lo reconocemos. Es más, tenemos que condenar de forma categórica y profunda todo tipo de maltrato y todo tipo de violación que se genere sobre la dignidad del ser humano. Lo que nosotros hemos estado en contra es que se pretenda adulterar o que se pretenda alterar o que se peor aún, se pretenda imponer sobre mayorías de pronto algunas propuestas que técnicamente vendrían siendo de algunas minorías, porque todavía no estamos demostrado que la comunidad LGTB sea una mayoría sobre la comunidad que no está de acuerdo con este tipo de relaciones que tengan carácter constitucional. Ese es el tema que hoy se está debatiendo, si se quiere, y es el tema que nosotros hemos decidido darle el apoyo como partido político que somos también de una simiente o de una base cristiana. Señor Al igual Herrera. que eso, como hemos creído en el tema de la vida, tampoco podemos permitir ver como normal, y mucho menos con carácter constitucional, un tema tan sensible como es la despenalización del aborto, cuando hemos entendido, y así ha sido a lo largo de la historia, y conceptualmente está dado por concepto, que la vida, el feto desde el momento de la concepción ya tiene vida. Por lo tanto, es totalmente inhumano y atenta contra eso que acabo de condenar. Ajá. Sin citar mayorías o minorías, vamos a hablar de una parte de la sociedad que está requiriendo o exigiendo un determinado reconocimiento, en este caso un matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual. La pregunta, antes de darle la palabra a la diputada Tamara Adrián para que responda un poco a lo que usted ha dicho aquí o ha manifestado, es cómo se puede lograr patrones de tolerancia, de respeto y disminuir por lo menos estas situaciones de violencia en las que se ven involucradas las personas homosexuales. Mira, es que las situaciones de violencia, de verdad desconozco, eso lo estoy conociendo ahora por lo que ha comentado la diputada Tamara, porque aquí cuando uno ve los medios de comunicación, esas cifras no salen reseñadas, por lo tanto la fuente la desconocemos, no solamente yo, sino muchos venezolanos seguramente, porque no queda documentado, por lo menos en los medios de mayor trascendencia. Sin embargo, la concientización que se debe dar es el respeto que se tiene que dar hacia la condición humana de las personas. Yo no voy a decirte que estoy de acuerdo con ningún tipo de maltrato, y como tú bien lo has señalado, indistintamente si es de mayoría o si es de minoría, aunque sea uno, ese uno tiene derecho a ser respetado en su integridad, indistintamente de las decisiones que tenga para con su vida. Ahora, lo que es condenable desde el punto de vista moral, por lo menos, es uno, y aquí hablo como padre de familia también, estoy seguro que muchas personas, muchos padres, madres, abuelos, vamos por alguna calle. ¿Por qué tenemos que educar a nuestros hijos a ver lo que no se nos enseñó a nosotros como normal, lo que no es normal, como si fuese normal o como si estuviese bien? Es una tergiversación. Entonces, tiene que llegar un momento en la sociedad, producto también de la madurez, que no lo estamos seguramente, y más en el contexto venezolano en el que estamos, cuando nuestra gente está muriendo de hambre, cuando nuestra gente está muriendo por problemas de medicamentos, cuando hay problemas de verdad macroeconómicos, problemas sociales, problemas políticos de suma trascendencia, muy importantes. Entonces, ese tema, o este tema ahora, creo que poco puede abonar y que poco puede aportar para la solución de la conflictividad que hoy por hoy estamos atravesando. Porque no tenemos temas comparativos, no tenemos análisis o cifras comparativas con otros países, y aún teniéndolas, mal pudiéramos nosotros hacer esos análisis comparativos de estar sacando argumentos como que estamos en minusvalía o estamos en retroceso porque no aceptamos tal o cual decisión, que sí lo han tomado países primermundistas, porque el contexto en el que estamos nosotros en la actualidad es lo bastante precario, es bastante doloroso, tormentoso, y se hablaba hace unos minutos del tema de la migración, el tema de la diáspora, de la comunidad, en este caso referida por el LGTB, pero no es nada más el LGTBI quien ha estado migrando, son todos los venezolanos. Los venezolanos hoy tenemos una cifra altísima de migrantes que han estado saliendo del país por buscar unas mejores condiciones. Entonces, este tipo de temas ahora considero que no aporta solución
para traer alivio, para traer esperanza a la calamidad que estamos atravesando los venezolanos, sino por el contrario, busca dividirnos, busca tener un tema que sea de controversia, cuando muy lejos de eso el venezolano busca es un punto de discordia, no un punto de concordia, de estar de acuerdo todos los venezolanos para todos juntos sumar hacia esa Venezuela que estamos pretendiendo construir. Pero sigo insistiendo en que es injusto y desde el punto de vista de los principios morales, los principios éticos, entiendo que es un tema bastante sensible y esto hay que darlo con bastante madurez para que no se malinterpreten, pero aquí no se ha pretendido desconocer los derechos que puedan tener, derechos patrimoniales entre personas que decidan hacer su vida, pero en común, hablo de personas del mismo sexo. Pero ¿por qué modificar algunos preceptos, incluso constitucionales, cuando la Constitución nos establece que es válido y es reconocido por el Estado el matrimonio entre hombre y mujer? Y decimos entonces que estamos en defensa de la Constitución, pero paralelamente se busca entonces modificar ese artículo, se busca modificar, no se defiende la Constitución, no se considera, es antagónico, lo consideramos así. Ruth. Justamente citando la primera parte del que usted decía, de donde quizás salen estas cifras, en Venezuela dicen que han ocurrido 109 homicidios similares con la comunidad LGBTI entre enero del 2009 y mayo del 2017, esto según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas con sede en Viena. Esta es una cifra que manejan también varios medios de comunicación, publicaciones de medios de comunicación que registran la situación de casos de crímenes de odio en contra de esta comunidad en América Latina. Por ejemplo, cita que en América Latina el país con mayor índice en la lista, o sea, mayores casos de asesinatos, está Brasil, lo pone con 868, luego México con 259, Estados Unidos con 146 y Venezuela con 109. Voy a darle la palabra en este momento a la diputada Tamara Adrián para que responda un poco la afirmación que hacía hace un momento el señor Elio Herrera, que hay otras cosas coyunturales que están en el ambiente a nivel social, económico, político, que quizás son un poco más relevantes que discutir que el hecho de esta petición que está haciendo particular sobre el reconocimiento del matrimonio homosexual. Adelante, diputada. Sí, muchas gracias, Ruth. Elio, un gran saludo. Fíjese que mi apreciación al respecto no es diferente en cuanto a la crisis horrenda que sufre Venezuela. Sí lo es en cuanto al tema de la oportunidad, por una razón muy sencilla, porque la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, trans y igualmente intersex, está desproporcionadamente afectada por la crisis, por varias razones. En primer lugar, las últimas cifras de las cuales hemos podido ponernos un poquito demuestran que en el caso de la población de mujeres trans, el 97% en este momento no tiene trabajo digno. Están siendo víctimas de trata de personas y de explotación sexual hacia Colombia, Panamá, República Dominicana, España, Perú, y hay ya casos que han sido documentados convenientemente por las autoridades de esos países y esas mujeres han sido eventualmente liberadas. En el caso de hombres trans, ni siquiera hay acceso tampoco para las mujeres trans a hormonas en Venezuela, se están inyectando hasta testosterona para caballo con la finalidad de modificar su morfología, y esto está creando dificultades terribles desde el punto de vista de del procesamiento en el hígado de este tipo de testosterona, con riesgo incrementado de cáncer. Pero no solamente eso, afecta también desproporcionadamente el tema de acceso a un trabajo digno y el tema de acceso a una vivienda digna, el hecho de no tener una identidad legal. En el caso de las parejas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo existen. Si muere una persona, deja a la otra totalmente desprotegida, o si se separan, simplemente el acervo que han podido lograr durante años y años de trabajo queda en manos de uno u otro, u una u otra, sin
posibilidades reales de lograr un cambio. La sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en el caso de Ginibet Soto, reconociendo una especie de comaternidad, bastante pinkwashing, como dirían en Estados Unidos, un poco rosadita, que no llama comaternidad, no ha sido aplicada a otros casos de parejas del mismo sexo que han tenido hijos, dejando a estos hijos totalmente desprotegidos desde el punto de vista a veces inclusive de nacionalidad, como fue el caso del hijo de Ginibet Soto. Encontramos también que el PIB per cápita puede ser afectado por lo menos en un 3% por la diáspora que está afectando a la comunidad LGBT, pues, según las cifras del Banco Mundial, y sobre todo el tema de la ausencia de derechos y la ausencia de igualdad de oportunidades que debe ser enfrentado. Entonces, más allá de cualquier consideración de tipo religioso, que por cierto sería la misma con relación al divorcio y a los nuevos matrimonios, a otra serie de temas, como mencionaba también el tema del aborto, pero que no es en este momento tema de debate en este programa, pero sí el de la población LGBT que se ve afectada desproporcionadamente por la crisis socioeconómica que está sufriendo Venezuela, y la diáspora ha llevado a que esta población está afectada de manera absolutamente desproporcionada también, hasta el punto de que algunos activistas proclives a la dictadura han pedido asilo fuera de Venezuela, cosa que para mí es bastante inconsistente, y asilo político por orientación sexual, por cierto. Estamos debatiendo aquí en Suma la Noticia si está de acuerdo o no con la eventual aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela. Usted puede opinar con nosotros usando el hashtag #SumVenezuela. Vamos a leer algunas opiniones que nos llegan de nuestros televidentes. Juliana Báez dice: la familia siempre ha sido conformada por hombre y mujer, como lo dice la Biblia y nuestra Constitución. Estas comunidades deben respetar la religión y el orden de creación de la vida. Gabriela, en cambio, Gabriela Herrera nos dice que hay que respetar la familia como núcleo principal. Este proyecto de legalidad de matrimonio igualitario no debería ser aprobado. No estoy de acuerdo con la discriminación, pero el matrimonio es otra cosa. César dice: estamos en el siglo XXI. Es fundamental comenzar a respetar las ideologías y la diversidad. Hay que ser tolerante con las minorías. Pausa y ya volvemos con más en Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Estamos aquí hablando en Zoom a la Noticia sobre si está de acuerdo con la eventual aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela. Estamos dialogando con Elio Herrera, el secretario general del partido NUPIPA, y también con Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular. Señor Herrera, se dice que la Asamblea Nacional podría plantear en este caso una reforma a la Constitución sobre lo del matrimonio igualitario. ¿Cómo podría ser reconocido esto en el caso de darse, sabiendo que la Asamblea Nacional ha sido desprestigiada por el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, bueno, la discusión se está dando en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿okay? Un órgano ilegítimo que carece de la legitimidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero hay fuerzas que han estado, y grupos, sectores que han estado de una u otra forma impulsando este tipo de temas. Desde la Asamblea Nacional, según la reunión que sostuvimos el día de ayer, esto es un tema bastante álgido, pero que según la información que nos dan algunos diputados con los cuales nos reunimos, no están dadas las condiciones para que ese tema vaya a ser aprobado en los términos que se está dando. A mí me gustaría diferenciar dos aspectos con esta temática. Un aspecto es el tema patrimonial y otro muy distinto es el aspecto personal. Con el aspecto patrimonial, por eso decía, los derechos, los gananciales que se produzcan de alguna relación de hecho que pueda estarse dando, eso tiene que ser respetado. Yo no te voy a cercenar, eso es tan absurdo como decirle a la persona que no haga tal o cual conducta. Cada quien puede tomar decisiones con su vida como mejor le parezca,
Pero cuando se va y se atacan los aspectos de orden constitucional para buscar entonces darle vínculo de un carácter vinculante, un carácter obligatorio para personas que pueden terminar siendo mayoría, y aquí hay que someterse a lo que es la democracia, entonces ahí es donde se genera la confusión y donde se genera ese desequilibrio. ¿Por qué insistir en atentar contra el orden correcto y el orden natural, que aún siendo reconocido, porque en la praxis se ha dado y no de ahora, es antiquísimo, pero por qué entonces buscar modificaciones que pretenden más bien distorsionar la sociedad en un tema que no ha estado probado y que por el contrario ha estado probado, que esos desequilibrios traen grandes consecuencias hasta en lo económico, traen consecuencias en lo que es la conformación de la familia. Vemos en Massachusetts, por ejemplo, el caso del matrimonio que adoptaron a un menor de edad y que terminó siendo violado por los propios padres adoptivos, que terminó siendo esto un acto totalmente atroz, y que posteriormente después el gobierno local tuvo que tomar algunas consideraciones para retrotraer los efectos en ese sentido. Entonces hay temas que políticamente son correctos, pero hay temas que moralmente son correctos, y muchas veces los temas políticos correctamente se anteponen a lo que son moralmente, y aquí no podemos seguir hablando en medias tintas y tratando de congraciarse con algunos temas por sencillamente buscar más votos. No se trata de eso, porque si no entonces vamos a terminar a un punto tal de destrucción o de justificar cualquier conducta que es totalmente contraria a los principios naturales por los cuales hemos sido concebidos. Esto sería, el día de mañana daría pie a que yo, cuando tenga mis 70, 80 años, pueda entonces solicitar que se me reconozca que tengo menos edad. Y si tengo unas condiciones físicas que así lo demuestran en todo aquello, yo puedo solicitar perfectamente que se me reconozca ahorita que tengo 20 años menos para conseguir trabajo, para tener otras facilidades que no me lo permite la edad que tendría. Entonces, se ha visto cómo se ha estado relajando muchísimo estos temas en nombre de los derechos, en nombre del avance, en nombre de la evolución, en nombre de la globalización, y que a lo largo y en el fondo lo que va a traer es un desequilibrio en la sociedad, en el ecosistema natural que está concebido como tal, para traer más bien angustia y traer destrucción, autodestrucción. Por eso el análisis comparativo y la diferenciación también entre lo que son los derechos patrimoniales y lo que son los temas personales. A nivel patrimonial hay que darle todo el derecho, no puede, sería injusto, pero a nivel personal, vuelvo a insistir, ¿por qué insistir en unos reconocimientos materiales cuando de hecho son así? Habría que estudiar algún mecanismo que de pronto implique un tratamiento especial y que tenga algún carácter legal, que tenga algún carácter que se base en los términos patrimoniales, pero no ahí a estar distorsionando lo que muchos creemos que es el orden divino, que está establecido así, según lo leías en unos comentarios que publicaban en las redes sociales, por la palabra de Dios, por la Biblia, quienes tienen en sus rasgos al cristianismo, como en efecto los tengo yo y muchas personas que sin ser evangélicos, sino que son cristianos, son protestantes, son otras corrientes, los mismos católicos, que estamos en contra de esta corriente de buscar un reconocimiento que lo que va a traer es un desequilibrio posteriormente en la sociedad, como ha quedado demostrado ya en otras latitudes. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial, pero antes la pregunta planteada: ¿está de acuerdo con la eventual aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela? Con el hashtag #SumVenezuela. Valeria dice: esta lucha que viene dando esta comunidad desde hace años no puede politizarse. Estoy a favor del matrimonio igualitario, pero lo debe aprobar la Asamblea Nacional, no la Constituyente, porque es ilegítima. Pablo, en cambio, dice: estos grupos LGTBI deben saber que no pueden pedir un derecho si no existe ni en la Constitución de nuestro país. No serían un buen ejemplo para las nuevas generaciones y mucho menos para los niños. Marta argumenta: estas marchas que se han dado son un simbolismo para la lucha de un derecho que se ha ido ganando estas comunidades justamente LGBTI, como en Argentina y Colombia, y Venezuela no se puede quedar atrás. Vamos a un corte comercial. Continuamos con Zoom a la noticia. Vamos a agradecer a esta hora a Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, y también a Helio Herrera, secretario general del partido Nuvipa. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia de NTN 24. Mañana retornamos con más temas de debate para ustedes.